Los accidentes laborales son hechos súbitos y violentos que ponen en peligro la vida del trabajador. Pueden ser leves, moderados o graves, para lo cual surge la figura de la ART, que es la aseguradora de riesgo del trabajo, que todo empleador está obligado a contratar para proteger a sus empleados en este tipo de eventos. En primer lugar, cuando se produce un accidente, se debe dar aviso en forma inmediata a la ART, al 0800, que están publicados siempre en los carteles que están presentes en las instalaciones. Se menciona también la importancia de que todos los empleados deben portar obligatoriamente las credenciales que se entregan de las ART con los datos completos, ya que las mismas está previsto, que es obligatorio por ley, está previsto para que en las situaciones de accidente in itinere que el empleado pueda quedar inconsciente, al recibir la asistencia de emergencia se pueda determinar rápidamente los datos. Algunas recomendaciones en el caso de accidentes: si el empleado producto del accidente está inconsciente, se debe verificar el pulso y su respiración, y si es así, es conveniente, si es positivo, es conveniente ubicarlo en posición lateral de seguridad, y si no, proceder a realizar maniobras de RCP. Si el producto de la lesión tiene una herida, se puede realizar una desinfección y un vendaje. Si ha sufrido una quemadura, el primer auxilio es enfriar con agua durante 10 minutos, y si se puede determinar que ha sufrido una quebradura, se debe inmovilizar hasta el traslado. Estas son nociones que para poderlo efectuar hay que recibir una capacitación de primeros auxilios, realizada por un médico laboral. Ante todos los casos es importante resaltar que debe ser trasladado a la asistencia médica que la ART indique. Hay un tema importante dentro de los primeros auxilios, que está prohibido ingerir algún tipo de medicamentos como primeros auxilios. Dentro de los botiquines está prohibido la presencia de medicamentos, solamente puede haber desinfectantes, vendas, curitas, guantes, nada que sea tijeras, un termómetro puede haber, pero ningún tipo de medicamentos. ¿Qué hacer en caso de sismo? Primer paso, conservar la calma y hacer que los clientes que estén presentes también mantengan la calma, alejarse de las ventanas y objetos que puedan caer. Si estamos ante la presencia de un terremoto, que se considera de más de 7 grados en la escala de Richter, es conveniente realizar sí o sí la evacuación, ya que las instalaciones deben ser verificadas. El encargado del corte de energía eléctrica debe accionar el disyuntor del tablero. El encargado del extintor retira uno de las instalaciones y evacúa con el mismo. Los guías de evacuación van a conducir a los pacientes por las escaleras, ya que está prohibido el uso de ascensores. El encargado del botiquín retira el mismo para la evacuación. Se deben seguir las fechas de evacuación y salir por la salida de emergencia más próxima y ubicarse en la zona de seguridad. ¿Qué hacer en caso de incendios? Como siempre, conservar la calma, dar aviso para que la brigada de extinción accione los extintores para
intentar controlar el incendio. Si se controla el incendio, se da por finalizada la emergencia y se avisa a las autoridades de la empresa. Si no se controla el conato de incendio, entonces se debe accionar la alarma en el caso que existan en las instalaciones, y si no, dar el aviso verbal y llamar urgente a bomberos, al 911. El personal debe guiar a los pacientes para evacuarlos, siguiendo la señalización y la salida de emergencia más próxima, y el personal encargado del corte de energía eléctrica debe accionar el disyuntor del tablero y ubicarse luego en la zona de seguridad. Es importante, como ustedes siempre están en empresas donde comparten el espacio, deben informar de forma inmediata a la guardia o los referentes del Hospital Español o de Fuesmen. Bueno, ¿qué es un incendio? ¿Qué es el fuego? Es una reacción química entre un material que consideramos combustible por sus condiciones químicas, por su estructura química, el comburente, que es el oxígeno que está en el aire, en el ambiente, y la energía de activación, que es el calor que da inicio a esta reacción. Siempre necesitamos el aporte de calor en este tipo de reacción. Por eso una de las formas de prevenir incendios es controlando las fuentes de calor y el buen estado de las instalaciones eléctricas. Tenemos los fuegos tipo clase A, que son aquellos fuegos sólidos, materiales combustibles sólidos como el papel, la madera, el plástico, entre otros, las telas. Los fuegos tipo B, que son líquidos o gaseosos. El alcohol puede ser también un fuego tipo B. Tenemos a veces el concepto que líquidos, combustibles líquidos se relacionan con los combustibles de los vehículos, pero en realidad los fuegos tipo C son aquellos que se producen en las instalaciones eléctricas. Los fuegos tipo clase D son metales como el sodio o el potasio que reaccionan químicamente y producen fuego, se extinguen con extintores especiales. Y el fuego tipo clase K son aquellos que se producen en los aceites vegetales, como en las grandes cocinas. ¿Cómo utilizamos el extintor triclase de polvo seco? Este tipo de extintor está constituido por una sal tipo carbonato que es inocua para el ser humano y apaga por ahogamiento, corta esta reacción química. Se debe descolgar en forma cuidadosa, llevarlo hasta la zona de incendio, sacar la tobera y cuando se traslada se toma de la manija inferior, de la parte de abajo. Una vez cerca del fuego, se gira el gancho para cortar el precinto, se retira, se saca y de esta forma queda desbloqueado y se presiona la palanca superior para producir la descarga del material, que debe realizarse con movimientos zigzagueantes buscando cubrir la superficie de los materiales si es un tipo de fuego tipo A. Este tipo de extintores puede extinguir los fuegos tipo A, B y C. En el caso de que sean fuegos líquidos, de sustancias combustibles líquidas, se apaga apuntando hacia las llamas. Podemos tener también la presencia de extintores de dióxido de carbono, los cuales funcionan de la misma forma, se desbloquean, pero este tipo de extintor contiene dióxido de carbono líquido que luego se transforma en gas. Por lo tanto, absorbe calor del ambiente y baja la temperatura a menos 79 grados centígrados. Hay que tener mucho cuidado
de no provocar un accidente a algún otro operario o algún cliente, lo que sea, porque en la proyección de este gas genera este frío y puede provocar quemaduras por frío. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. En el caso de que sean extintores de dióxido de carbono muy pequeños, se deben tomar con ambas manos de la manija de la palanca inferior, ya que el cilindro puede bajar mucho su temperatura y provocar quemaduras. Otro de los riesgos presentes en la actividad laboral que provoca accidentes muy graves es el riesgo eléctrico. En primer paso, para controlar el tipo de actividades que se desarrolla en la empresa, este riesgo es evitar la sobrecarga, la sobretensión, conectando muchos equipos en los tomas. Y también es importante mantener el buen estado físico de aislación de los componentes de las instalaciones. Por lo tanto, es importante entonces que todos los enchufes y cables estén en buen estado, y cuando se enchufa o desenchufa un equipo, se debe tomar de la ficha y evitar tirar del cable, así como se muestra en la imagen. Las instalaciones eléctricas poseen protecciones, tales como el disyuntor diferencial, que protege la vida humana, ya que ante la presencia de algún contacto con alguna persona, se produce una fuga y corta en milésimas de segundo la energía eléctrica, y de esta forma disminuye las lesiones. Las lesiones por contacto con la energía eléctrica son quemaduras, parálisis y puede provocar la muerte, puede provocar un paro cardiorrespiratorio, dependiendo de la trayectoria de la energía eléctrica en el cuerpo humano. Este equipo, el disyuntor diferencial, detecta la fuga que puede provocar una persona que se está electrocutando y lo corta en forma inmediata. Las térmicas o llave termomagnética preservan los equipos, ya que cuando un equipo tiene un fallo eléctrico, consume más energía eléctrica, aumenta la temperatura en la instalación y es detectado por esta llave que provoca el corte en forma inmediata. Este tipo de elementos principalmente protege los equipos, pero no la vida humana. Otra de las protecciones que se encuentran en las instalaciones eléctricas es la puesta a tierra o dispersor, que es una barra de cobre que se entierra y se conecta al tablero general, y el mismo debe ser chequeado todos los años la resistencia. Este tipo de instalaciones preserva de los contactos indirectos que puede sufrir el personal al tocar un equipo de carcasa de metal que por algún fallo interno eléctrico esté en contacto con la energía eléctrica, y la persona toca el cuerpo del equipo y recibe la descarga. De esta manera podemos prevenir este tipo de accidentes, contactos indirectos. Este tipo de instalaciones que observamos en la imagen, a veces sucede que se rompen los tomas y por falta de tiempo
se realiza este tipo de acciones, de pelar los cables y enchufarlos directamente. Esto está prohibido y este tipo de acciones expone al personal a contactos directos. Por ley esto está prohibido. Vamos a ver también algo referido al tema de manejo defensivo con la finalidad de prevenir accidentes, ya que el personal se puede trasladar en vehículo, entonces la finalidad de este tipo de charlas es evitar accidentes de tránsito al manejar vehículos. El concepto de manejo defensivo es que uno maneja tratando de observar proactivamente lo que sucede y defenderse. El punto principal es cómo tomamos el volante, lo cual este tipo de recomendaciones indica que se debe tomar de la forma que se observa en la imagen, ya que esto nos permite realizar movimientos bruscos si tenemos que hacer algún giro, o sostener el vehículo o sea, poder mantener el dominio del vehículo ante, por ejemplo, una pinchadura o cuando se ingresa a la banquina, en el caso de manejar en ruta. Estas imágenes muestran algunos errores que se cometen al tomar el volante. Este tipo de forma de conducción lo que provoca es que no se tenga un dominio del vehículo. Cabe mencionar también que es importante la distancia o cómo se ajusta el asiento, ya que el mismo debe estar a una distancia que permita que el ángulo del brazo esté a 90 grados y así no estemos muy alejados o muy cerca del volante. Estar muy cerca del volante ante un impacto frontal aumenta el riesgo de aplastamiento. Bueno, está prohibido el uso de teléfono móvil durante el manejo, ya que por más experto que sea el conductor, se pierde la visibilidad de lo que está sucediendo en la vía donde estamos transitando, y esto provoca muchas lesiones tanto en el conductor como a terceros. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio, pero es importante el uso correcto, como se indica en la imagen. Debe estar bien ajustado en la cintura y la banda diagonal debe pasar sobre el hombro, ya que las partes duras del cuerpo humano, las partes óseas, son las que van a absorber la tensión en el caso de accionarse. Cuando las mujeres están embarazadas, es súper importante que la banda de la cintura esté bien ajustada en la cadera. Otro de los puntos del manejo defensivo es respetar las velocidades máximas, ya que esto nos permite una buena visibilidad. Tanto en calles como en avenidas es de 40 km por hora. En las vías de acceso rápida es 60 km por hora y en ruta es 110 km por hora en los vehículos y 90 en los camiones o colectivos. El campo visual se ve reducido a medida que aumentamos la velocidad. Por lo tanto, es importante respetar las velocidades máximas. Por último, una de las recomendaciones más importantes del manejo defensivo es mantener la distancia de seguridad. Esta distancia de seguridad, para poderla en forma práctica, poderla mantener,
se busca un punto de referencia fijo en el camino, en la ruta, en este caso es el vehículo que está estacionado. Cuando el vehículo que va delante nuestro, la parte inferior, la parte posterior pasa por este punto de referencia, nosotros debemos comenzar a contar 1101, 1102 y 1103. Nosotros deberíamos estar pasando por este punto de referencia seleccionado. Acá se muestra en la imagen también la explicación de este método. Cuando nosotros pasamos por el punto de referencia, cuando hemos contado hasta 1103, quiere decir que tenemos la distancia de seguridad correcta. Si pasamos antes, entonces debemos bajar la velocidad. En condiciones adversas de lluvia o manejo nocturno hay que aumentarlo 1 o 2 segundos más. En el caso de Mendoza, al manejar con esta distancia de seguridad, van a observar que otros conductores van a ocupar este espacio. Lo que yo les recomiendo es que mantengan la paciencia y se alejen nuevamente, siempre teniendo en cuenta de bajar un poco la velocidad nada más, no provocar frenadas bruscas. Y siempre manejen utilizando todos los espejos.